El portafolio se estrelló contra el pulido piso de la terminal con un estruendo que resonó como un disparo. Mónica Herrera se quedó helada, con el pase de abordar temblando en su mano, mientras el hombre se desplomaba, sus rodillas cediendo y sus labios adquiriendo un aterrador tono azul. A su alrededor, 300 pasajeros sacaron sus celulares en lugar de ayudar. La voz del agente de la aerolínea cortó el caos. Última llamada para abordar el vuelo 447 con destino a Monterrey. Las puertas cierran en 2 minutos. Monterrey significaba su entrevista, su escape del Hospital General del Valle, su oportunidad de dejar de ser invisible. El pecho del hombre se sacudió una vez y luego quedó inmóvil. El maletín médico de Mónica cayó al suelo junto a él. Si quieres saber cómo se desarrolla esta historia, cómo una decisión imposible lo cambió todo, quédate conmigo hasta el final. Dale like a este video y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde llega esta historia. Mónica Herrera había estado contando los días para este momento durante 6 meses, 3 semanas y 4 días. No el momento en que estaría arrodillada sobre el linóleo del aeropuerto haciendo compresiones torácicas a un extraño. El otro momento, el que se suponía que ocurriría en exactamente 97 minutos, cuando entrara al edificio administrativo del Centro Médico Cumbres de la Sierra en Monterrey y se entrevistara para el puesto de directora clínica que finalmente, demostraría que era más de lo que el Hospital General del Valle había decidido que valía. La terminal del aeropuerto de la Ciudad de México olía a café quemado y aire reciclado. Su equipaje de mano estaba lleno con el traje sastre azul marino en el que se había gastado 2 quincenas. El portafolio de mejoras en los resultados de los pacientes que había compilado en su tiempo libre, y la carta de renuncia que ya había escrito en su cabeza 1000 veces. Había pedido el día libre hacía 3 meses, se lo negaron. Lo pidió de nuevo, se lo negaron. Presentó una solicitud formal de vacaciones, denegada con un post-it que decía «Crisis de personal esencial». Así que se reportó enferma por primera vez en 7 años. Sabía lo que pensaban de ella en el General del Valle. Solo una enfermera de piso. Eso es lo que el doctor Benjamín Cervantes había dicho el mes pasado cuando ella presentó su revisión del protocolo de sepsis a la junta directiva. De hecho, se había reído. Ese sonido despectivo y práctico que hizo que los otros administradores sonrieran en sus tazas de café. Apreciamos tu entusiasmo, Mónica, pero el diseño de protocolos está realmente fuera de tu alcance. ¿Por qué no te enfocas en lo que haces mejor? Lo que hacía mejor, aparentemente, era doblar turnos cuando el área de urgencias estaba saturada. Cubrir a las enfermeras que habían renunciado sin previo aviso porque las condiciones eran intolerables. Ver a los pacientes deteriorarse porque no había suficientes manos, horas o suministros básicos para darles el cuidado que merecían. La pantalla de salidas parpadeó. Puerta B7, abordando. Su puerta era la B22, pero había llegado temprano, patológicamente temprano, de la manera en que las personas que crecieron con incertidumbre, sobre todo, tienden a ser con los vuelos. Tenía tiempo para comprar algo que no fuera comida de cafetería, tal vez incluso sentarse durante 20 minutos sin que nadie le exigiera algo. Entonces el hombre del traje gris tropezó. No fue dramático al principio, solo un hombre de negocios caminando demasiado rápido, jalando uno de esos costosos portafolios rígidos que probablemente costaba más que su renta mensual. Se desvió ligeramente a la izquierda, corrigió en exceso a la derecha. Su mano libre fue a su pecho, con la palma plana y los dedos extendidos, el gesto universal de que algo anda mal. El entrenamiento de Mónica se activó antes de que su cerebro procesara completamente lo que estaba viendo.
Catalogó los detalles automáticamente. Hombre, aproximadamente 65 años, bien vestido, ligera palidez, marcha inestable, posible evento cardíaco, posible derrame cerebral, posible... El portafolio se le escapó de las manos como si hubiera sido jalado por una cuerda invisible. Sus rodillas golpearon el suelo con un sonido que hizo que la gente cercana se estremeciera y retrocediera. No hacia él, sino lejos de él. «Dios mío», dijo alguien. Apareció un teléfono, luego otro, luego una docena. Cámaras apuntando, grabando, no ayudando. Mónica ya se estaba moviendo. Cubrió los 6 metros que los separaban en segundos, su maletín médico golpeando con fuerza contra su cadera. «Señor, señor, ¿puede oírme?» Se arrodilló a su lado, una mano en su hombro, la otra buscando el pulso en su carótida. Su piel estaba fría, húmeda. Sus labios perdían color rápidamente, pasando de rosa a pálido y a un azul que le revolvió el estómago. «Que alguien llame al 911. No gritó, no fue necesario. Su voz tenía ese tono particular de autoridad absoluta que provenía de años de clasificar el caos. Ahora, una mujer en pants de yoga retrocedió. Un adolescente siguió filmando. Un hombre mayor sacó su teléfono, lo miró como si hubiera olvidado cómo funcionaba y luego, lentamente, comenzó a marcar. Demasiado lento. Todo era demasiado lento. Los ojos del hombre se pusieron en blanco. Su respiración pasó de ser dificultosa a jadeante y a algo peor. Ese terrible patrón superficial que significaba que su cuerpo se estaba apagando. «Señor, soy enfermera. Voy a ayudarlo». Mónica inclinó su cabeza hacia atrás. Revisó sus vías respiratorias, despejadas. Volvió a revisar su pulso, débil, desapareciendo. «Quédese conmigo». En algún lugar por encima de ella, la voz de un agente de la aerolínea. «Última llamada para abordar el vuelo 447 con destino a Monterrey. Todos los pasajeros restantes, por favor procedan a la puerta B-22 de inmediato. Su vuelo, su entrevista, todo su futuro». El pecho del hombre se levantó una vez, cayó y se detuvo. Mónica abrió de un tirón su maletín médico. El DA que había comprado con su propio dinero después de que la administración del general del Valle hubiera extraviado la solicitud de presupuesto para equipo de emergencia actualizado, estaba debajo de su estetoscopio y un cambio de uniforme. Lo sacó, rasgó el empaque, lo encendió. «¡Todos atrás!». Abrió la camisa del hombre, los botones volando, la tela cara rasgándose. No importaba. Nada importaba excepto los siguientes 60 segundos. Colocó los parches en su pecho desnudo, posicionándolos exactamente bien. El DA comenzó su análisis. Analizando ritmo, no toque al paciente. Las manos de Mónica flotaban. Podía sentir a la gente mirando. Podía oír susurros, murmullos. Esa fea curiosidad que convierte las emergencias en entretenimiento. Podía oír a la gente de la puerta anunciando algo más. Algo sobre el embarque final, las puertas cerrándose, la última llamada. «Se recomienda descarga. ¡Fuera!». Apretó el botón. El cuerpo del hombre se convulsionó. El DEA comenzó a contar el tiempo hasta la siguiente descarga. Ella comenzó las compresiones de inmediato. 30 compresiones, 2 respiraciones. Las proporciones estaban grabadas en su memoria muscular por miles de simulacros, docenas de códigos reales. Esa terrible noche en la que hizo RCP durante 47 minutos a un adolescente que había estrellado su coche contra un poste de teléfono y sobrevivió porque ella se negó a parar. «Señora». Un guardia de seguridad apareció en el borde de su visión, joven, inseguro. «Señora, no puede. Soy enfermera titulada y este hombre está en paro cardíaco». Mónica no rompió el ritmo, no levantó la vista. «O me ayuda o se quita de mi camino». El guardia retrocedió. 30 compresiones. Contó en silencio, manteniendo el ritmo exacto.
El esternón del hombre se comprimía bajo sus palmas. Su pecho subía y bajaba con el aliento que ella forzaba en sus pulmones. Nada. Ninguna respuesta. El DEA pitó. Analizando ritmo. Por el altavoz de la terminal. Esta es la última llamada para la pasajera Mónica Herrera en el vuelo 447 a Monterrey. Por favor, proceda a la puerta B22 de inmediato. Las puertas del avión se están cerrando. La estaban llamando por su nombre ahora. Su asiento era probablemente el último vacío. Iban a cerrar las puertas. Iban a irse sin ella. Mónica presionó más fuerte, más rápido. Las compresiones eran perfectas, exactamente 5 centímetros de profundidad, exactamente 100 por minuto. Le ardían los brazos. El sudor le corría por la espalda a pesar del aire acondicionado de la terminal. Se recomienda descarga. ¡Fuera! Otra descarga, otra convulsión. Volvió directamente a las compresiones. Un botiquín de paramédico apareció a su lado. Alguien del servicio médico del aeropuerto finalmente había llegado. Una mujer con un uniforme impecable se arrodilló frente a Mónica. «Yo me encargo de la bolsa». «Sigue». Mónica siguió. 30 compresiones. La otra mujer apretó la mascarilla, forzando oxígeno en los pulmones que no respiraban por sí mismos. 30 más. Otro apretón. Cayeron en ritmo sin hablar. Esa sincronización sin palabras que ocurre entre profesionales médicos que saben lo que hacen. «¿Cuánto tiempo lleva inconsciente?», preguntó la mujer. 3 minutos, tal vez 4. La voz de Mónica era firme, aunque sus brazos gritaban. 2 descargas administradas, sin respuesta todavía. La ambulancia está a 6 minutos. 6 minutos. El hombre podría no tener 6 minutos. Mónica comprimió más fuerte. La multitud había crecido. La seguridad del aeropuerto intentaba hacer retroceder a la gente, crear espacio, pero los teléfonos seguían grabando. Podía verse en el reflejo de una ventana cercana, el cabello cayéndose de su coleta, la camisa desfajada, arrodillada en el suelo de la terminal, arruinando sus buenos pantalones de viaje mientras su avión abordaba sin ella. Analizando ritmo. «Por favor». La palabra resonó en su cabeza como una oración, aunque había dejado de rezar hacía años. «Por favor, que esto funcione. Por favor, que viva. Por favor, que esto no sea en vano. Se recomienda descarga. ¡Fuera!». Tercera descarga. La espalda del hombre se arqueó. Sus ojos parpadearon, solo por un segundo, apenas, pero Mónica lo vio. «Vamos», susurró. «Vamos, no te rindas». Comenzó las compresiones de nuevo. A los 15 segundos su pecho se sacudió, no por sus compresiones, un movimiento real, espontáneo. «Espera». La paramédica del aeropuerto levantó la mano. «Espera, tengo pulso». Mónica se congeló. Presionó 2 dedos contra la arteria carótida del hombre. Lo encontró, débil, rápido, pero ahí estaba. «Pulso confirmado». Su voz se quebró ligeramente, lo suficiente para delatar el bajón de adrenalina que comenzaba a golpearla. Respiración superficial, pero presente. Los ojos del hombre se abrieron, desenfocados al principio, las pupilas dilatadas, pero se movieron lentamente hasta encontrar el rostro de Mónica. Sus labios se movieron, no salió ningún sonido, lo intentó de nuevo. «No hable», dijo Mónica. «Tuvo un evento cardíaco. La ambulancia viene en camino. Va a estar bien». Él le agarró la muñeca. Su agarre era débil pero insistente. Ella se inclinó más cerca. «Gra». La palabra salió apenas como un suspiro. «Gracias». Luego sus ojos se cerraron de nuevo, pero su pulso se mantuvo estable. Su pecho subía y bajaba. Estaba respirando. Mónica se sentó sobre sus talones. Sus manos temblaban ahora que la crisis pasaba. La paramédica del aeropuerto ya estaba tomando los signos vitales, preparándose para entregar al paciente a la ambulancia. La seguridad estaba despejando el espacio. Todo avanzaba sin su intervención. Miró hacia la pantalla de salidas. «Vuelo 447 a Monterrey». Salió.
La puerta estaba cerrada. El avión se había ido. Su entrevista era en 93 minutos, y ella estaba en la Ciudad de México sin forma de llegar a tiempo. Su teléfono ya estaba vibrando en su bolsillo. Probablemente la aplicación de la aerolínea enviándole una notificación sobre su vuelo perdido. Probablemente el Departamento de Recursos Humanos de Cumbres de la Sierra preguntándose dónde estaba. Probablemente su hija preguntando si ya había aterrizado. Le salvaste la vida. Mónica se giró. Una mujer mayor estaba de pie a unos metros de distancia, con las manos apretadas contra el pecho, como si intentara mantener su corazón en su lugar. Vi todo. Le salvaste la vida a ese hombre. Otras personas asentían. Unos pocos aplaudieron. Alguien dijo algo sobre una heroína. La palabra se sentía incorrecta, demasiado grande, demasiado dramática para lo que acababa de hacer. No había sido heroica. Había sido una enfermera, había un paciente, había hecho su trabajo, excepto que no había sido su trabajo. Estaba fuera de servicio, fuera de horario, se suponía que debía estar en un avión. Los paramédicos llegaron en una oleada controlada. Mónica les dio el informe. Detalles del paciente, intervenciones realizadas, estado actual. Subieron al hombre a una camilla, profesionales y eficientes. Una de ellas, una mujer probablemente 10 años más joven que Mónica, se detuvo. Hiciste un buen trabajo, dijo. Muy bueno. La mayoría de la gente solo se queda parada. La mayoría de la gente no son enfermeras. La mayoría de las enfermeras no son tú. La camilla se alejó. La multitud se dispersó. La seguridad comenzó a limpiar, embolsando el empaque rasgado del DEA, el contenido esparcido del maletín médico de Mónica, el portafolio del hombre que se había deslizado hasta la mitad de la terminal. El teléfono de Mónica no dejaba de vibrar. Lo sacó. 7 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto, 3 mensajes de voz. Abrió primero el texto más reciente. Sofía, hija, ¿aterrizaste? ¿Qué tal Monterrey? Mucha suerte con la entrevista. La vas a romper y les vas a encantar y vamos a celebrar cuando llegues a casa. A Mónica se le hizo un nudo en la garganta. Sofía tenía 15 años. Brillante. Ya hablaba de programas de premedicina y becas universitarias que Mónica no podía pagar. Esta entrevista, este trabajo, habría significado un aumento salarial del 40%, mejores prestaciones, suficiente dinero para ayudar realmente con la colegiatura en lugar de solo esperar que las calificaciones de Sofía fueran suficientes. El siguiente mensaje era de la coordinadora de RH de Cumbres de la Sierra, Raquel Chan. Hola Mónica, solo para confirmar tu entrevista de las 2:30 p.m. con nuestro comité de contratación. Por favor, regístrate en la recepción principal cuando llegues. Esperamos conocerte. Mónica miró la hora. 12:47 p.m. Incluso si pudiera tomar el siguiente vuelo, incluso si hubiera un siguiente vuelo con asientos disponibles, nunca llegaría. Escribió una respuesta. La borró. Escribió otra. La borró también. ¿Qué se suponía que debía decir? Disculpen, perdí mi vuelo porque estaba demasiado ocupada manteniendo a alguien con vida. Sonaba a excusa, a mentira. El tipo de cosas que la gente dice cuando no está realmente seria acerca de un trabajo. Un supervisor de seguridad se acercó. Un tipo mayor, de rostro amable, con esa calma que proviene de ver todo lo que los aeropuertos tienen para ofrecer. Señora, voy a necesitar que venga conmigo. A Mónica se le cayó el alma a los pies. Estoy en problemas. No, no. Levantó ambas manos. Nada de eso. El paciente está preguntando por usted. ¿El qué? El caballero al que ayudó. Está consciente, alerta. Está pidiendo hablar con usted antes de que lo trasladen al hospital. El supervisor señaló un pasillo marcado como solo personal autorizado. Por aquí, por favor. Mónica agarró su bolso, su equipaje de mano destrozado y lo siguió.
Caminaron pasando puertas de embarque, tiendas y restaurantes, dieron 2 vueltas por pasillos cada vez más silenciosos y terminaron en lo que parecía una suite médica privada. Una clínica del aeropuerto, se dio cuenta, el tipo de lugar al que llevan a los pasajeros que necesitan atención inmediata, pero no están lo suficientemente enfermos para una ambulancia. El hombre de la terminal estaba sentado en una mesa de exploración, con una cánula de oxígeno en la nariz y un monitor cardíaco pitando constantemente a su lado. Se veía mejor, el color regresaba, los ojos enfocados. Pero lo que hizo que Mónica se detuviera en la puerta no fue su condición. Fueron los 2 hombres que estaban a cada lado de él. No eran médicos, no eran paramédicos. Llevaban trajes oscuros que les quedaban demasiado bien, se paraban con postura militar y tenían esa quietud vigilante que gritaba agente federal o seguridad privada o algo igualmente serio. El hombre la vio e intentó sentarse más derecho. Uno de los hombres de traje le puso una mano en el hombro, suave pero firme. «Tranquilo, señor. Usted es la enfermera». La voz del hombre era más fuerte ahora, áspera pero clara. La que... Mónica Herrera. Se quedó en la puerta. Algo en esto se sentía mal, no mal en el sentido de peligroso, pero definitivamente no mal en el sentido de normal. Debería descansar. Los paramédicos dijeron... Sé lo que dijeron los paramédicos. También sé que perdió su vuelo para salvarme la vida. Señaló a los hombres de traje. Ellos me lo dijeron. Rastrearon su pase de abordar, la información de su vuelo. Se suponía que debía estar en Monterrey ahora mismo. El pulso de Mónica se aceleró. ¿Cómo sabe? Mi nombre es Adrián Camacho. Lo dijo como si debiera significar algo. Cuando Mónica solo lo miró sin comprender, añadió: General Adrián Camacho, Comandancia de Sanidad Militar del Ejército Mexicano. El mundo se inclinó ligeramente. ¿Un general? Le había hecho RCP a un general. Los hombres de traje tenían sentido ahora, probablemente un destacamento de protección militar. Toda la situación tenía sentido, excepto la parte en la que nada de eso tenía ningún sentido en absoluto. «No entiendo», dijo Mónica. «¿Por qué me dice esto?» «Porque merece saber a quién salvó». La expresión de Camacho era difícil de leer. Gratitud mezclada con algo más agudo, más calculador. «Y porque mi portafolio no estaba lleno de papeles de negocios». Uno de los hombres de traje recuperó el maletín rígido de al lado de la mesa de exploración, lo puso en el mostrador y lo abrió. Dentro había archivos, docenas de ellos, carpetas etiquetadas, documentos oficiales, páginas marcadas con sellos rojos de confidencial. Mónica vio nombres de hospitales, registros financieros, informes de investigación. Vio el logotipo del Hospital General del Valle. «Estoy aquí investigando fraude médico», dijo Camacho. «Violaciones de contratos, malversación de fondos federales. Su hospital ha estado bajo revisión durante 8 meses. Tenemos evidencia de que la alta dirección desvió subvenciones para preparación de emergencias, presupuestos de personal y fondos para equipos hacia compensaciones ejecutivas. La gente está trabajando turnos dobles porque el dinero destinado a contratar personal adecuado está pagando la casa de vacaciones de alguien». A Mónica se le secó la boca. «Los pacientes están muriendo», continuó Camacho, «porque el equipo no se mantiene y los suministros no se piden. La COFEPRIS marcó al general del Valle hace 6 meses por violaciones de control de infecciones. La STPS tiene 3 quejas abiertas. El sindicato de enfermería ha presentado 17 quejas formales solo en el último año. Su hospital está fallando y los responsables se están enriqueciendo mientras sucede». «¿Por qué me cuenta esto?» La voz de Mónica salió más débil de lo que pretendía. Camacho la miró por un largo momento. «Porque leí su expediente». «¿Mi qué expediente?»
El que mi equipo compiló sobre cada enfermera y médico en el General del Valle. Usted está ahí, Mónica Herrera, 7 años en el General del Valle, asistencia perfecta hasta hoy, 0 acciones disciplinarias, 3 reconocimientos por seguridad del paciente, 2 iniciativas de mejora de la calidad presentadas a la administración, ambas rechazadas. Múltiples violaciones de horas extras en su registro porque no deja un turno hasta que llega el relevo. Hizo una pausa. Y una entrevista pendiente en el Centro Médico Cumbres de la Sierra en Monterrey para un puesto que está a punto de perder porque estaba demasiado ocupada salvándome la vida para subir a un avión. Mónica no podía respirar. Usted es el tipo de enfermera en torno a la cual los hospitales deberían construirse, dijo Camacho. En cambio, la tratan como un recurso desechable. Quiero saber por qué se quedó. Mónica nunca había articulado la respuesta. Me quedé porque los pacientes necesitan a alguien, porque irse se siente como abandonarlos, porque seguía pensando que mejoraría. ¿Y mejoró? No, Camacho asintió como si ella hubiera confirmado algo que él ya sabía. Esto es lo que va a pasar. Voy al hospital. Este evento cardíaco fue, según mi cardiólogo, una señal de advertencia que he estado ignorando durante meses. Estrés, exceso de trabajo. Irónico, dado lo que estoy investigando. Una sombra de sonrisa. Me van a trasladar al General del Valle, porque es la instalación más cercana con una unidad cardíaca. Seré admitido en observación, lo que significa que estaré dentro de su hospital durante el cambio de turno de la tarde. Veré de primera mano lo que solo he leído en informes. Señor, con todo respeto, no veo qué tiene que ver eso con... Usted también va a estar allí. Mónica parpadeó. Me reporté enferma. No puedo simplemente... Puede. La expresión de Camacho se agudizó. Porque la estoy solicitando específicamente como mi enfermera. Los pacientes militares tienen derecho a solicitar continuidad de atención con el personal que ha brindado tratamiento de emergencia. Estoy invocando ese derecho. Se informará a la administración del General del Valle que un paciente militar federal requiere a la enfermera Mónica Herrera durante su atención. No se negarán. Así es exactamente como funciona cuando el paciente está llevando a cabo una investigación federal y tiene a 2 abogados de la Sedena en marcación rápida. Camacho se inclinó ligeramente hacia adelante. Necesito a alguien dentro de ese hospital que no tenga miedo de decirme la verdad. Alguien a quien le importen más los pacientes que la política. Usted me salvó la vida hoy. Ahora le pido que me ayude a salvar a otros. La mente de Mónica corría. Esto era una locura. Acababa de destruir su oportunidad en Monterrey. Estaba en una clínica médica de aeropuerto, siendo reclutada para algún tipo de investigación federal por un general al que había resucitado hacía 40 minutos. Nada de esto era normal, pero él tenía razón. Todo lo que había dicho sobre el General del Valle era cierto. Ella lo había visto suceder, lo había vivido, había sangrado por ello. ¿Qué les pasa a las personas responsables?, preguntó. Si la evidencia lo respalda, cargos penales, fraude, malversación, negligencia criminal, consecuencias reales. La voz de Camacho era de acero. Pero necesito pruebas. Necesito testimonios, necesito a alguien que sepa dónde están enterrados los cuerpos, metafóricamente hablando, y no tenga miedo de señalar. Me van a despedir. Lo intentarán, pero estará protegida. Estatus de denunciante federal, asesoría legal, documentación. Hizo una pausa. Y cuando esto termine, tendrá su elección de puestos. Cualquier hospital militar en el país lucharía por tenerla, incluidos los de Monterrey. Mónica pensó en Sofía, en la carta de renuncia que ya había escrito mentalmente,
en la risa despectiva del doctor Cervantes y en 7 años de ser tratada como si no importara. Pensó en el hombre en el suelo de la terminal, en cómo todos habían retrocedido fácilmente, comenzado a filmar, viéndolo morir. Pensó en lo que pasaría si nadie dijera nunca «basta». «De acuerdo», se escuchó decir Mónica. «Lo haré». La expresión de Camacho no cambió, pero algo en sus ojos se movió. Aprobación, tal vez. O alivio. Su vuelo a Monterrey. ¿Compró el boleto caro o el barato? El barato. ¿Por qué? Mi gente la reubicará en primera clase mañana por la mañana. Haremos que alguien de la Junta Directiva de Cumbres de la Sierra contacte a su departamento de RH esta noche. Una recomendación personal de un general tiene peso. Tendrá su entrevista. No entiendo si la estoy ayudando, me está ayudando, pero perder esa entrevista sería un daño colateral por salvarme la vida. No acepto daños colaterales. Camacho hizo un gesto a uno de sus escoltas. Llévela al hospital. Asegúrese de que la administración sepa que va. Asegúrese de que sepan por qué. El hombre de traje asintió. Sí, mi general. Mónica se sintió como si la hubiera atrapado una corriente de resaca, arrastrada, girada y depositada en un lugar completamente diferente de donde había comenzado. Hace una hora era una enfermera tratando de escapar de un hospital en quiebra. Ahora era... ¿qué? Una testigo federal, una informante, una mujer que había tomado una decisión y no podía retractarse. El viaje en ambulancia al Hospital General del Valle duró 14 minutos. Mónica se sentó en la parte de atrás, con Camacho, monitoreando sus signos vitales, mientras su destacamento de protección lo seguía en una camioneta negra que gritaba «Vehículo del gobierno». Los paramédicos eran profesionales, silenciosos, probablemente preguntándose por qué un general militar estaba siendo tratado por una enfermera fuera de servicio que acababa de conocer. Mónica se preguntaba lo mismo. «Está pensando demasiado alto», dijo Camacho. Tenía los ojos cerrados, pero estaba claramente consciente. El monitor mostraba un ritmo sinusal normal, rápido, pero estable. «Estoy pensando en lo que pasará cuando lleguemos». ¿Qué cree que pasará? Creo que el doctor Cervantes va a tener preguntas, muchas. Y creo que la administración va a estar muy interesada en por qué un paciente federal me solicitó específicamente. Mónica revisó la línea intravenosa. Creo que esto se va a complicar muy rápido. Bien, dijo Camacho. Complicado significa que la gente comete errores. Errores significan evidencia. Entraron en la bahía de emergencias del General del Valle. Mónica había cruzado esas puertas 1000 veces, generalmente exhausta, generalmente retrasada, generalmente preparándose para cualquier crisis que la esperara. Ahora llegaba en una ambulancia con un general cuya investigación podría destruir toda la estructura de liderazgo del hospital. Las puertas se abrieron. El caos habitual de un departamento de urgencias se desbordó. Enfermeras moviéndose entre pacientes, médicos gritando órdenes, monitores pitando, familias esperando, y de pie directamente frente a la ambulancia, con los brazos cruzados y una expresión furiosa, estaba el doctor Benjamín Cervantes. Vio a Mónica, y su rostro hizo algo complicado. Enfermera Herrera. Su voz podría haber congelado el agua. ¿Le gustaría explicar por qué llega a este hospital en una ambulancia después de reportarse enferma esta mañana? Mónica abrió la boca. No salió nada. Camacho se sentó suavemente, se arrancó la cánula de oxígeno de la nariz y fijó a Cervantes con una mirada que probablemente hacía que los coroneles se orinaran en los pantalones. Está aquí porque yo la solicité. Soy el general Adrián Camacho, Comandancia de Sanidad Militar del Ejército. Experimenté un evento cardíaco en el aeropuerto. La enfermera Herrera realizó RCP de emergencia y desfibrilación, salvando mi vida.
Como paciente militar que recibe atención en una instalación civil, estoy invocando mi derecho a la continuidad de la atención. La enfermera Herrera será mi enfermera principal durante mi admisión. La expresión de Cervantes pasó de enojada a confundida y a cuidadosamente neutral. General Camacho, por supuesto, es un honor tenerlo, pero quizás una de nuestras más experimentadas. No pedí experimentada, pedí a la enfermera Herrera. El silencio se extendió. Mónica podía ver el cálculo ocurriendo detrás de los ojos de Cervantes. Negarse e insultar a un general militar. Aceptar y darle a Mónica, la enfermera que había pasado años desestimando, una autoridad repentina. Por supuesto, dijo finalmente Cervantes. Enfermera Herrera está asignada al cuidado del general Camacho. Confío en que le dará la mejor atención de nuestro hospital. Mónica lo miró a los ojos, vio la advertencia allí, el recordatorio de su lugar. Absolutamente, dijo. Recibirá exactamente lo que se merece. Camacho fue admitido en la unidad cardíaca en el 4º piso. Habitación privada, monitoreo por telemetría. Una cardióloga que Mónica respetaba, la doctora Yolanda Martínez, una de las pocas médicas en el General del Valle que realmente escuchaba a las enfermeras, vino a evaluarlo. Hicieron pruebas, sacaron sangre, establecieron un monitoreo continuo y a través de todo, Camacho observaba, notaba, catalogaba. Mónica lo vio notar el anticuado sistema de telemetría, el monitor cardíaco que fallaba cada pocos minutos, porque el hospital había retrasado el reemplazo durante 3 años. El carro rojo al final del pasillo, al que le faltaban 2 medicamentos esenciales, porque la farmacia había estado con pedidos atrasados durante semanas. Se acercaba el cambio de turno de la tarde. Mónica debería haber estado fuera de servicio. Debería haber estado en Monterrey. En cambio, estaba junto a la cama de Camacho ajustando su suero cuando su teléfono vibró. Videollamada de Sofía. «Necesito tomar esto», dijo Mónica. «1 minuto». Salió al pasillo, conectó la llamada. El rostro de Sofía llenó la pantalla. Tan parecida a Mónica a esa edad. A veces era sorprendente. Cabello oscuro, ojos agudos, una sonrisa que podía iluminar habitaciones. «Mamá, aterrizaste. ¿Qué tal el vuelo? Cuéntamelo todo sobre Monterrey». A Mónica se le apretó el pecho. «Cariño, yo no llegué a Monterrey». La sonrisa de Sofía vaciló. «¿Qué? ¿Por qué no? ¿Cancelaron el vuelo?» «No, yo...» ¿Cómo explicar esto? Hubo una emergencia en el aeropuerto. Un hombre tuvo un infarto. Tuve que ayudarlo. Dios mío. Está bien, lo está ahora, pero perdí mi vuelo. Perdí la entrevista. El rostro de Sofía se descompuso por completo. «Mamá, no. Esa era tu gran oportunidad. Llevabas meses planeando esto». «Lo sé». «¿Puedes reprogramarla? Pueden...» «Están trabajando en ello. Va a estar bien». La mentira sabía horrible. «Escucha, tengo que irme. Solo quería que supieras que estoy en casa». «Bueno, estoy en el trabajo, pero estoy bien. Estás en el General del Valle. Pensé que te habías reportado enferma. Es complicado. Te lo explicaré más tarde. Te amo». «Yo también te amo». Sofía hizo una pausa. «Mamá, hiciste lo correcto. Salvar a ese tipo. Sé que la entrevista era importante, pero hiciste lo correcto». Mónica terminó la llamada antes de que las lágrimas pudieran comenzar. Cuando regresó a la habitación de Camacho, lo encontró sentado en la cama leyendo algo en una tableta que uno de sus escoltas le había traído. Levantó la vista cuando ella entró. ¿Su hija? Sí. Dígale que la entrevista sigue siendo mañana a las 2 p.m. Cumbres de la Sierra ha sido notificado. La están esperando. Mónica se detuvo. ¿Cómo? Le dije que no acepto daños colaterales. Camacho dejó la tableta. Ahora hábleme de este hospital.
Empiece con las cosas que más le asustan, así que Mónica lo hizo. Le habló de las proporciones de personal que violaban todas las pautas de seguridad, de las enfermeras que trabajaban turnos de 16 horas porque no había cobertura, de la vez que toda la terapia intensiva se quedó con un solo ventilador, porque el mantenimiento se había aplazado y nadie se había molestado en reemplazar el equipo roto hasta que un paciente murió. Le habló de las violaciones de control de infecciones, la escasez de suministros, los errores de medicación que ocurrían porque la farmacia estaba con poco personal y sobrecargada, las quejas de los pacientes que desaparecían en la administración y nunca se abordaban. Le habló de la actitud despectiva del doctor Cervantes hacia las enfermeras, del subdirector de operaciones que había autorizado una renovación de 2 millones de pesos para la suite ejecutiva, mientras el techo del departamento de urgencias literalmente goteaba. Y Camacho escuchaba, tomaba notas, hacía preguntas específicas que le decían a Mónica que él ya sabía la mayor parte de esto. Solo estaba confirmando, documentando, construyendo un caso. Llevaban 40 minutos en la conversación cuando el doctor Cervantes apareció en la puerta. «Enfermera Herrera». Su voz era agradable. Su expresión no. Una palabra en privado. Mónica miró a Camacho. Él le dio el más leve asentimiento. Siguió a Cervantes al pasillo. Él esperó hasta que estuvieron fuera del alcance del oído. Luego se volvió hacia ella con toda la fuerza de 7 años de desdén acumulado. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?» «Proporcionando atención al paciente según lo solicitado». «No juegues conmigo, Mónica. Te reportaste enferma. Se suponía que debías estar en Monterrey. Ahora estás de vuelta aquí, pegada a un paciente militar, actuando como si tuvieras algún tipo de autoridad». Se acercó más. «No sé qué crees que estás logrando, pero...» «Doctor Cervantes». La voz de Camacho cortó la distancia entre su habitación y donde estaban parados. «¿Hay algún problema con mi atención?» La mandíbula de Cervantes se tensó. «No, mi general. Ningún problema en absoluto». «Bien, porque la enfermera Herrera y yo estábamos en medio de la discusión de mi plan de tratamiento. Le agradecería que no interrumpiera». No era una petición. Cervantes miró a Mónica. Ella lo vio en sus ojos. La conciencia de que algo había cambiado. Que la enfermera de piso que había pasado años desestimando, de repente tenía un respaldo que él no podía ignorar. «Por supuesto», dijo. «Mis disculpas». Se alejó. Mónica regresó a la habitación de Camacho. «Va a tomar represalias», dijo en voz baja. «Que lo intente». La sonrisa de Camacho era afilada. «Cada movimiento que haga a partir de ahora es evidencia. Cada conversación, cada decisión, mi equipo está documentando todo. Las siguientes 3 horas fueron una clase magistral de investigación, disfrazada de atención al paciente. Camacho pidió suministros, cosas básicas, el tipo de solicitudes de rutina que cualquier paciente podría hacer. Mónica las cumplió y notó cuando las cosas faltaban, estaban caducadas, eran de calidad inferior. Documentó retrasos en la medicación, fallas en el equipo, el momento en que se llamó a un código azul 2 pisos más abajo y solo un carro rojo respondió porque el otro todavía estaba roto. A las 11 ppm, el escolta de Camacho le entregó discretamente una carpeta a Mónica. Dentro había un dossier completo sobre los registros financieros del Hospital General del Valle de los últimos 3 años. Dinero de subvenciones recibido y malversado. Contratos federales firmados y violados. Una lista de ejecutivos cuyos salarios habían aumentado un 40%, mientras que al personal de enfermería se le habían negado los aumentos por costo de vida. El doctor Cervantes estaba en la lista. También el director general, el subdirector de operaciones,
todo el nivel superior de la administración. «Léalo», dijo Camacho. «Sepa con qué está lidiando». Mónica leyó. Con cada página, su ira se cristalizó en algo más frío, más enfocado. Lo sabían, todos ellos. Sabían que el hospital estaba fallando, sabían que los pacientes estaban en peligro, sabían que las enfermeras estaban siendo aplastadas bajo condiciones imposibles y habían elegido activamente el lucro sobre las vidas. A la medianoche, el turno de Mónica terminó oficialmente. Debería haberse ido a casa. Debería haber dormido antes de su vuelo reprogramado de mañana. En cambio, se quedó. A las 2 a.m., un paciente al final del pasillo entró en código. Mónica respondió automáticamente, la memoria muscular tomando el control. Agarró el carro rojo, el único carro rojo funcional. Comenzó las compresiones. Pidió ayuda que tardó demasiado en llegar, porque el turno de noche funcionaba con la mitad de las enfermeras que necesitaban. El paciente no sobrevivió. Mónica se quedó fuera de la habitación después, con el uniforme manchado, las manos temblando de agotamiento y furia. Se notificaría a una familia, se archivaría un certificado de defunción, y mañana la administración lo marcaría como un resultado desafortunado, inevitable. Excepto que no lo era. El escolta de Camacho la encontró en la escalera a las 3 a.m., sentada en los escalones mirando a la nada. El general quiere verla. Ella lo siguió de regreso. Camacho estaba despierto, los monitores pitando constantemente, luciendo demasiado alerta para alguien que casi había muerto hacía 12 horas. «Presenció la muerte de un paciente esta noche», dijo. No era una pregunta. «Sí». «Cuénteme qué pasó». Mónica se lo contó. Cada detalle, la respuesta tardía, el equipo defectuoso, la falta de personal que significaba que nadie había estado monitoreando lo suficientemente de cerca para detectar el deterioro antes. La expresión de Camacho no cambió, pero algo detrás de sus ojos se convirtió en hielo. «Eso es evidencia», dijo. «Documente todo, cada detalle, todo lo que me dijo. Póngalo por escrito. Mis abogados lo necesitarán». «¿Cuándo termina esto?» La voz de Mónica se quebró. «¿Cuándo la gente realmente enfrenta consecuencias?» «Pronto». Camacho la miró a los ojos. «Al amanecer, Mónica. Al amanecer, todo cambia». No entendió lo que quería decir. No hasta que se fue a casa a las 5 a.m. para ducharse y cambiarse para su vuelo. No hasta que revisó su teléfono y vio la alerta de noticias. Investigadores federales allanan el Hospital General del Valle. Múltiples ejecutivos detenidos para ser interrogados. Acusaciones de fraude y negligencia criminal. Mónica estaba en su baño, con el teléfono temblando en su mano, leyendo el artículo que ya se estaba volviendo viral. El operativo había comenzado a las 4 a.m. La FGR. Investigadores militares, agentes federales con órdenes judiciales y cajas y una autoridad que no podía ser desestimada o ignorada, habían incautado registros financieros, detenido al doctor Cervantes, escoltado al director general Esposado. A las 6 a.m., el estacionamiento del hospital estaba lleno de camionetas de noticias. A las 7 a.m., el teléfono de Mónica sonaba sin parar. Colegas, amigos, reporteros que de alguna manera habían conseguido su número. Lo apagó, se vistió, empacó para Monterrey. En el aeropuerto, el escolta de Camacho la estaba esperando. La escoltaron a través de seguridad, evitaron todas las filas, la llevaron directamente a la puerta de primera clase. Una mujer de traje le entregó un pase de abordar actualizado y un sobre sellado. El general Camacho quería que tuviera esto. Dentro había una nota escrita a mano. «Ayer me salvaste la vida. Hoy estamos salvando tu hospital de la manera correcta. La entrevista es a las 2 p.m. Te están esperando. Muéstrales cómo es la verdadera enfermería».
C. Debajo había una tarjeta de presentación, la línea directa a un abogado de la Sedena, una carta de recomendación en papel membretado oficial del ejército y un cheque por 300 pesos con una línea de memo que decía Fondo de Educación para Sofía. Mónica abordó el avión con lágrimas corriendo por su rostro. Aterrizó en Monterrey a la 1 p.m. Llegó a su entrevista a las 2:04. Entró al edificio administrativo de Cumbres de la Sierra, vistiendo el traje azul marino y llevando 7 años de experiencia, que finalmente significaban algo. La entrevista duró 2 horas. Le preguntaron sobre sus protocolos, sus resultados con los pacientes, su estilo de liderazgo. Le ofrecieron el trabajo antes de que saliera del edificio. Mónica voló a casa esa noche. Regresó a la Ciudad de México, a Sofía, quien la derribó con un abrazo que se sintió como una absolución, a una ciudad donde el Hospital General del Valle estaba en todas las noticias, ejecutivos arrestados, miembros de la junta directiva renunciando, supervisión federal impuesta y a un futuro que no se parecía en nada al que había planeado cuando empacó su maleta ayer por la mañana. Pero el mensaje de texto de Camacho llegó a las 11 p.m., justo cuando se estaba quedando dormida. Fase 1 completa. La fase 2 comienza el lunes. ¿Le entras? Mónica miró su teléfono por un largo momento. Luego respondió con una sola palabra. Sí. El verdadero trabajo, se dio cuenta, apenas comenzaba. El lunes por la mañana llegó con el tipo de frío que hacía que la Ciudad de México pareciera estar castigando a la gente por existir. Mónica se paró afuera del Hospital General del Valle a las 6:45 a.m., viendo cómo las camionetas de noticias empacaban su equipo después de acampar todo el fin de semana. El hospital se veía igual. La misma fachada de ladrillo, la misma luz parpadeante sobre la entrada de urgencias que mantenimiento había estado queriendo arreglar durante 8 meses. Pero todo por debajo había cambiado. Pasó su gafete por la entrada de empleados. El caos matutino habitual estaba ausente. En cambio, había algo más, un silencio tenso y vibrante, puntuado por conversaciones susurradas que se detenían en el momento en que ella pasaba. Enfermeras con las que había trabajado durante años la miraban como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Algunas asentían, otras apartaban la vista. La sala de descanso era peor. Mónica sirvió café en una taza desportillada que había estado en ese gabinete desde antes de que ella comenzara. Detrás de ella, 3 enfermeras del piso de cirugía se quedaron en silencio. Podía sentir sus miradas taladrándole la espalda. ¿Es verdad? La pregunta vino de Luisa Chan, una enfermera más nueva a la que Mónica había apadrinado el año pasado. ¿De verdad tú? O sea, las noticias dijeron que investigadores federales y que el doctor Cervantes fue arrestado, y alguien dijo que tú estabas allí cuando pasó. Mónica se giró. El rostro de Luisa era una mezcla de asombro y miedo. Las otras 2 enfermeras, Janet y Marcos, parecían igualmente inquietas. Estuve allí, dijo Mónica con cuidado, pero no fui parte de la investigación, solo cuidé a un paciente. Un paciente que resultó ser un general llevando a cabo un operativo federal. El tono de Marcos era neutral, pero sus ojos no. Vaya coincidencia, Mónica. No fue planeado. No importa si fue planeado. Janet se cruzó de brazos. La mitad de la administración se ha ido. Al doctor Cervantes lo acusan de fraude. El director general enfrenta cargos por negligencia criminal. La gente tiene miedo. No sabemos qué viene ahora. Mónica quería decirles que lo que venía sería mejor, que el hospital podría funcionar como se suponía, que las enfermeras podrían dejar de colapsar por el agotamiento y los pacientes podrían dejar de morir por complicaciones prevenibles. Pero solo dijo, «Tengo que ir a mi turno».
La unidad cardíaca también era diferente. Ni rastro de Camacho. Había sido trasladado a un hospital militar en Querétaro el sábado, estable y recuperándose bajo la supervisión adecuada. Pero su habitación todavía estaba marcada como ocupada. Supervisión federal, decía el letrero. Solo personal autorizado. La hoja de asignación de Mónica estaba esperando en la estación de enfermeras. 4 pacientes. Carga estándar para una unidad que debería haber tenido el doble de personal, pero hoy había un 5º nombre agregado en la parte inferior con tinta roja. Asignación especial. Observación de cumplimiento federal. Reportarse a la sala de juntas 4B a las 08:00. La sala de juntas estaba en el piso administrativo. Mónica había estado allí exactamente 2 veces en 7 años, ambas para recibir el reconocimiento de empleada del mes que venía con un certificado y ningún aumento real. Tomó las escaleras en lugar del elevador, ganando tiempo para pensar. La puerta de la 4B estaba cerrada. Tocó. Adelante. La voz no era familiar. Mónica abrió la puerta y se encontró frente a 3 personas que nunca había visto. Una mujer con un elegante traje gris estaba sentada a la cabeza de la mesa. 2 hombres la flanqueaban, uno con uniforme militar de gala, el otro con ropa casual de negocios que gritaba «Agente federal». Enfermera Herrera. La mujer señaló una silla vacía. «Soy la directora Catherine Reeves, de la Secretaría de Salud, órgano interno de control. Él es el teniente coronel Marcos Valdés y el agente especial David Ortiz, de la FGR. Por favor, siéntese». Mónica se sentó. Su pulso estaba haciendo cosas interesantes. «No está en problemas», dijo Reeves de inmediato. «Permítame establecer eso primero. Está aquí porque el general Camacho la recomendó como fuente principal para nuestra revisión de cumplimiento. Todo lo discutido en esta sala está protegido por las leyes federales de protección a denunciantes. ¿Entiende? Creo que sí. Necesitamos que nos guíe a través de las operaciones de este hospital». El agente Ortiz deslizó una tableta sobre la mesa. «Específicamente, necesitamos documentación de las discrepancias entre lo que el general del Valle informa a las agencias de supervisión federal y lo que realmente sucede en el terreno. Números de personal, funcionalidad del equipo, cadena de suministro, resultados de los pacientes». Mónica miró la tableta. La pantalla mostraba una hoja de cálculo, filas y filas de datos que parecían oficiales y completos. «¿Qué estoy viendo?» Las métricas de cumplimiento autoinformadas por el general del Valle durante los últimos 18 meses, dijo el teniente coronel Valdés. Según estos números, este hospital cumple o supera todos los estándares federales de seguridad del paciente, proporciones de personal y mantenimiento de equipos. Mónica casi se ríe. Lo habría hecho si la situación no fuera tan sombría. Eso no es ni remotamente cierto. Lo sabemos. Reeves se inclinó hacia adelante. Por eso necesitamos que nos muestre los números reales. Durante las siguientes 2 horas, Mónica los guió a través de todo. Sacó los registros de personal reales, no las versiones alteradas que la administración presentaba, sino los horarios reales que mostraban a las enfermeras trabajando turnos dobles y tiempo extra obligatorio. Documentó fallas de equipo que se habían marcado como resueltas en los informes oficiales, pero que nunca se arreglaron. Les mostró requisiciones de suministros que se aprobaron en papel, pero que nunca se surtieron. Les contó sobre el paciente que murió la madrugada del sábado, sobre el carro rojo defectuoso, sobre el tiempo de respuesta tardío, porque la unidad funcionaba con la mitad del personal requerido. El agente Ortiz tomó notas. El teniente coronel Valdés cotejó todo con los documentos oficiales. La directora Reeves solo escuchaba. Su expresión se oscurecía con cada revelación. «¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?», preguntó finalmente Reeves. «Años.
Al menos desde que empecé, probablemente más, y nadie lo reportó. La risa de Mónica fue amarga. La gente lo intentó. Las enfermeras presentaron quejas al sindicato. El sindicato presentó quejas a la administración. La administración dijo que lo investigarían. Y luego nada cambió. Reportamos fallas de equipo a través de los canales adecuados. Mantenimiento dijo que se encargarían. No lo hicieron. Pacientes y familias se quejaron de la calidad de la atención. Esas quejas desaparecieron en alguna base de datos y nunca volvimos a saber de ellas. ¿Qué hay de la supervisión externa?, preguntó Valdés. ¿Inspecciones estatales? ¿Revisiones de la comisión conjunta? Eso era puro teatro. Mónica sacó otro archivo en la tableta, un memorando que había encontrado enterrado en las unidades compartidas meses atrás. La administración recibía aviso previo de las inspecciones. Hacían reparaciones de emergencia en los equipos. Traían personal temporal. Se aseguraban de que todo pareciera perfecto durante los 2 días que los inspectores estaban aquí. Luego, tan pronto como se iban, todo volvía a la normalidad. Reeves leyó el memorando, su mandíbula se tensó. Esto es conspiración para defraudar programas federales de atención médica. Esto es criminal. Lo sé. ¿Tiene más documentación como esta? Mónica pensó en la carpeta que había estado compilando durante 3 años. Comenzó originalmente como evidencia para una posible demanda que nunca tuvo el valor de presentar. Continuó como una crónica de su propia desesperación creciente. Sí. Necesitaremos copias de todo. ¿Puede entregárnoslas para el final del día? Puedo entregárselas en 1 hora. Se disculpó. Bajó al estacionamiento. Recuperó la memoria USB de la guantera de su coche, regresó a la sala de juntas y la conectó a la laptop que le proporcionaron. Los 3 investigadores se quedaron en silencio mientras revisaban los archivos de Mónica. Informes de incidentes de pacientes que nunca llegaron a las bases de datos oficiales. Fotos de equipos rotos todavía marcados como funcionales. Correos electrónicos de la administración ordenando explícitamente a las enfermeras que falsificaran la documentación. Hojas de cálculo de presupuesto que mostraban dinero asignado para la atención al paciente siendo redirigido a bonos ejecutivos. «Madre mía», murmuró Ortiz, «esto es exhaustivo. Soy enfermera, la documentación es lo nuestro». Reeves levantó la vista. «Enfermera Herrera, esto lo cambia todo. Lo que ha compilado aquí es suficiente para expandir nuestra investigación significativamente. Estamos hablando de cargos por delincuencia organizada, fraude al IMSS, fraude al ISSSTE, conspiración. Esto podría derribar toda la estructura ejecutiva». «Bien», dijo Mónica, y lo dijo en serio. La retuvieron 1 hora más, haciendo preguntas detalladas, confirmando fechas, nombres e incidentes específicos. Para cuando salió de la sala de juntas eran casi las 11:00 a.m. y se había perdido la mitad de su turno. Regresó a la unidad cardíaca, esperando que la jefa de enfermeras la regañara. En cambio, encontró a Luisa esperando en la estación de enfermeras con una expresión extraña. «Tienes que ver esto», dijo Luisa en voz baja. Llevó a Mónica a la sala de medicamentos, cerró la puerta, sacó su teléfono y le mostró una cadena de mensajes de grupo que incluía a la mitad del personal de enfermería del hospital. «Sara, terapia intensiva. ¿Herrera está trabajando con los federales?» «Miguel, urgencias. Escuché que ha estado en reuniones toda la mañana con investigadores». «Jennifer, medicina interna. Alguien dijo que ella fue la que entregó a Cervantes». «Tomás, personal flotante. ¿Ahora nos van a investigar a todos?» «Raquel, terapia intensiva neonatal. Escuché que están revisando los expedientes de los empleados». «David, ortopedia. Esto es una locura.
Herrera acaba de hacer estallar todo el hospital. Mónica devolvió el teléfono. Están asustados. Están aterrorizados, Mónica. La gente dice que eres una soplona, que estás tratando de que despidan a todos, que esto es una especie de venganza porque no te ascendieron. ¿Tú crees eso? Luisa dudó. No, pero tampoco sé qué está pasando. Ninguno de nosotros lo sabe. El hospital es un caos. La mitad de los gerentes se han ido. No sabemos quién está a cargo. No sabemos si nos van a pagar. No sabemos si este lugar siquiera va a seguir abierto. Mónica sintió el peso de ello sobre sus hombros. Había pensado en la justicia, en las consecuencias para las personas que habían dejado que este hospital se pudriera. No había pensado en el miedo colateral. Las enfermeras que solo intentaban sobrevivir, de repente preocupadas de que lo perderían todo. Esto no se trata de que despidan a la gente, dijo Mónica. Se trata de arreglar un sistema roto. Las enfermeras no son el problema. Nunca lo fuimos. Entonces, ¿quién es? La gente que ganó millones mientras nosotros nos ahogábamos. El teléfono de Luisa vibró. Lo miró, palideció. Tienes que ir al vestíbulo principal ahora. Mónica no preguntó por qué. Simplemente fue. El vestíbulo principal se había transformado en algo parecido a una sala de guerra. Agentes federales por todas partes, cargando cajas de archivos, fotografiando equipos, entrevistando al personal. Los equipos de noticias de alguna manera habían entrado a pesar de la seguridad. Y en el centro de todo estaba una mujer que Mónica reconoció de la televisión. Margarita Fuentes, la directora general del Hospital General del Valle, exdirectora general, técnicamente, ya que actualmente estaba flanqueada por abogados, y parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Fuentes vio a Mónica y su expresión se torció en algo feo. ¡Tú!, señaló, su voz resonando en el concurrido vestíbulo. Esto es por tu culpa. Todas las conversaciones se detuvieron, todas las cámaras se giraron. Mónica se congeló. Destruiste este hospital, continuó Fuentes. Su voz temblaba. ¿De rabia o de miedo? Difícil de decir. 7 años trabajaste aquí. 7 años te dimos un trabajo, un salario, oportunidades, y así es como nos lo pagas, colaborando con investigadores federales, fabricando evidencia, asesinando la reputación de gente buena que dedicó su vida a la salud. No fabriqué nada, dijo Mónica en voz baja. ¡Mentirosa! La compostura de Fuentes se rompió por completo. Les diste mentiras, manipulaste datos, probablemente orquestaste toda esa situación con el general Camacho solo para tener acceso a Margarita. Uno de sus abogados le puso una mano en el brazo. No digas una palabra más. Pero Fuentes se apartó bruscamente. No, ella necesita oír esto. Todos necesitan oír esto. Se dirigió a las cámaras ahora, actuando para la audiencia. Esta enfermera, esta empleada descontenta que no pudo con un hospital de verdad, ha utilizado una investigación federal como arma para perseguir una venganza personal. Está poniendo en peligro miles de empleos, amenazando servicios médicos esenciales para esta comunidad. Todo porque estaba amargada por no conseguir un ascenso. Las manos de Mónica temblaban, no de miedo, de furia. ¿Es eso cierto? Un reportero le acercó un micrófono a Mónica. ¿Es usted una empleada descontenta? ¿Falsificó evidencia? Otro reportero. ¿Cuál es su relación con el general Camacho? Las preguntas llegaron rápido, superpuestas, agresivas. Mónica no podía respirar. El vestíbulo se sentía demasiado pequeño, demasiado caliente, demasiado lleno de gente que ya había decidido que era una heroína o una villana, y no tenía control sobre qué narrativa se quedaría. ¡Suficiente! La directora Reeves apareció de la nada, interponiéndose entre Mónica y las cámaras con el tipo de autoridad que hace que la gente retroceda.
Esta es una investigación federal activa. No se harán más comentarios en este momento, señorita Fuentes. Se aconseja a sus abogados que contengan a su clienta antes de que diga algo que se convierta en evidencia adicional de obstrucción. El rostro de Fuentes se puso blanco. Reeves se volvió hacia Mónica. «Venga conmigo». Caminaron por un pasillo lateral, lejos de las cámaras y las preguntas y los intentos desesperados de Fuentes por controlar una narrativa que ya se le había escapado. Reeves no habló hasta que estuvieron en una oficina privada con la puerta cerrada. «Está bien». Mónica se dio cuenta de que estaba llorando. No había notado cuándo empezó. «Me acaba de acusar de destruir el hospital frente a todas las estaciones de noticias de la Ciudad de México. Está desesperada. La gente dice estupideces cuando está desesperada». Reeves le entregó a Mónica un pañuelo. «Por si sirve de algo, acaba de darnos causa probable para examinar sus comunicaciones por manipulación de testigos y difamación. Así que eso fue útil». «No me siento ayudada. Siento que me acabo de convertir en la persona más odiada de este hospital». «No lo es». Reeves sacó su teléfono, le mostró a Mónica un chat de grupo diferente. Este era del sindicato de enfermería. «Estefanía, representante sindical. Herrera hizo lo que hemos estado tratando de hacer durante años. Kevin, oncología. Finalmente, alguien con las agallas para hablar. María, pediatría. Le salvó la vida a ese general y ahora nos está salvando a nosotros. Jaime, terapia intermedia. Cualquiera que le eche bronca a Herrera necesita recordar quién nos hizo trabajar en estas condiciones. Nicole, personal flotante. Ovación de pie para Mónica Herrera». Los mensajes seguían llegando. Docenas de ellos. Apoyo, gratitud, alivio. Mónica los leyó 2 veces, tratando de reconciliar esta versión de la realidad con aquella en la que acababa de ser acusada públicamente de destruir un hospital. «Las personas que están enojadas contigo son las que se beneficiaban de que el sistema estuviera roto», dijo Reeves. «Todos los demás solo tienen miedo. El miedo hace que la gente ataque, pero una vez que vean lo que realmente estamos haciendo aquí, una vez que se den cuenta de que se trata de protegerlos, no de castigarlos, la narrativa cambiará. Y si no lo hace, de todos modos estarás protegida». El estatus de denunciante federal significa que el general del Valle no puede tomar represalias, no puede despedirte, no puede degradarte, no puede hacerte la vida imposible sin enfrentar cargos adicionales. Reeves hizo una pausa. «Pero entre tú y yo, no creo que planees quedarte aquí mucho más tiempo de todos modos». Mónica pensó en la oferta de trabajo de Cumbres de la Sierra. La que había aceptado ayer, la que comenzaba en 2 semanas. «No», admitió, «no lo planeo. Inteligente. Este lugar va a empeorar antes de mejorar. La supervisión federal significa reestructuración. Eso significa auditorías, despidos, caos institucional. Estar aquí durante ese proceso sería...» Reeves buscó la palabra correcta. «Desagradable». El resto del lunes pasó en un borrón. Mónica regresó a su turno, cuidó de sus 4 pacientes, ignoró las miradas y los susurros de colegas que ya no sabían qué pensar de ella. A las 3 p.m. la llamaron de nuevo a la sala de juntas. Esta vez había 5 investigadores, 2 abogados y un enlace de video con el general Camacho. Su rostro apareció en la pantalla, luciendo significativamente mejor que la última vez que lo había visto. «Enfermera Herrera, qué bueno verla de pie. General, se ve mejor. Vida sana y excelente atención médica. Gracias a usted». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Me han informado sobre los eventos de hoy. El arrebato de Margarita Fuentes fue desafortunado». Esa es una forma de decirlo. La palabra que yo usaría es procesable, pero para eso tengo abogados.
La expresión de Camacho se volvió seria. Escuche, Mónica, lo que ha hecho aquí, lo que continúa haciendo, requiere un valor que la mayoría de la gente no tiene. Va a enfrentar reacciones negativas, intimidación, intentos de desacreditarla. Estas personas construyeron carreras sobre la corrupción y no se van a rendir en silencio. Lo sé. ¿De verdad? Porque se va a volver personal. Van a escarbar en su vida, su historia, su hija, van a buscar cualquier cosa que puedan usar para socavar su credibilidad. A Mónica se le revolvió el estómago. Sofía. Está bien, pero he dispuesto vigilancia de seguridad en su casa y su escuela solo como precaución. Son criminales de cuello blanco, no delincuentes violentos, pero la gente desesperada toma decisiones impredecibles. La idea de que alguien siquiera pensara en su hija hizo que la visión de Mónica se estrechara. Si se le acercan, no lo harán. Por eso estamos siendo proactivos. La voz de Camacho era tranquila, firme. Tiene mi palabra, Mónica. Su familia está protegida. Pero necesita ser inteligente, no interactúe con los medios, no responda a las acusaciones, deje que la evidencia hable, deje que los abogados manejen el ruido. Usted solo siga haciendo lo que mejor sabe hacer, cuidar a los pacientes y decir la verdad. Mónica asintió, sin confiar en su voz. La videollamada terminó. Los investigadores continuaron haciendo preguntas. Horas de ellas, profundizando en incidentes específicos, discrepancias financieras específicas, instancias específicas de documentación falsificada. Para cuando terminaron, eran más de las 7 p.m., y el cerebro de Mónica se sentía como si lo hubieran exprimido. Condujo a casa en la oscuridad, revisando su espejo retrovisor más de lo habitual. Sofía estaba en casa de una amiga para un grupo de estudio. La casa estaba vacía, silenciosa. Mónica preparó un té que no bebió y se sentó en la mesa de la cocina mirando a la nada. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconoció. Cometiste un error. Aléjate ahora antes de que lo pierdas todo. Mónica bloqueó el número. 10 minutos después, otro mensaje de un número diferente. La gente te está observando. No estás tan protegida como crees. Bloqueó ese también. Luego llegó otro y otro. A las 9 p.m. había recibido 17 mensajes amenazantes de diferentes números. Ninguno explícitamente violento. Todos cuidadosamente redactados para sonar como advertencias en lugar de amenazas. Pero el mensaje era claro. Retrocede o enfrenta las consecuencias. Mónica se los reenvió todos a la directora Reeves. La respuesta llegó de inmediato. Documentando todo. Estos idiotas están construyendo nuestro caso por nosotros. Cuídate. Sofía llegó a casa a las 9:30, brillante y parlanchina, sobre la tarea de química y las solicitudes para la universidad, y completamente inconsciente de que su madre había pasado el día convirtiéndose en el centro de una investigación federal y el objetivo de campañas de acoso. Mónica escuchó a su hija hablar de cosas normales y sintió la desconexión como un latigazo. ¿Mamá? Sofía hizo una pausa estudiando su rostro. ¿Estás bien? Te ves agotada. Día largo en el trabajo. El hospital está en todas las noticias. Dicen que toda la administración era corrupta. ¿Es verdad? Mónica eligió sus palabras con cuidado. Es complicado, pero sí, había problemas serios. La gente está tratando de arreglarlos ahora. ¿Tú fuiste parte de arreglarlos? Estoy tratando de serlo. Sofía la abrazó de repente, con fuerza. Estoy orgullosa de ti. Hagas lo que hagas, pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. Mónica abrazó a su hija y trató de no llorar por segunda vez ese día. El martes comenzó con una llamada telefónica a las 5 a.m. Mónica contestó sin revisar el número, pensando que era el hospital, llamándola para que fuera temprano. Enfermera Herrera, una voz de mujer, profesional, cortante. Soy Amanda Voss de Noticieros TV Azteca.
Me gustaría entrevistarla sobre su papel en la investigación del Hospital General del Valle. Tendremos un segmento esta noche a las 6. Y Mónica colgó. El teléfono sonó de nuevo inmediatamente. Número diferente, reportero diferente, misma solicitud. Para cuando llegó al trabajo, su buzón de voz estaba lleno. 23 mensajes de varios medios de comunicación. Todos queriendo entrevistas, todos prometiendo una cobertura justa, todos mintiendo descaradamente, porque la cobertura justa no existía cuando la historia era tan volátil. El hospital se sentía diferente el martes, más silencioso, casi vacío. Mónica pasó su gafete y encontró el departamento de urgencias funcionando con personal mínimo. La mitad de las unidades estaban en desvío, enviando pacientes a otros hospitales porque no tenían capacidad. La cafetería estaba cerrada. El vestíbulo principal todavía estaba lleno de agentes federales, pero ahora estaban incautando computadoras y escoltando a la gente esposada. Mónica reconoció a uno de ellos, Gerardo Alcántara, subdirector de operaciones. El hombre que había aprobado las renovaciones de la suite ejecutiva, mientras las enfermeras reutilizaban suministros de un solo uso. Él la vio observando y su expresión se agrió en puro odio. «Esto es tu culpa», siseó mientras los agentes lo pasaban. «Destruiste todo lo que construimos. Ustedes lo destruyeron solos», dijo Mónica. «Yo solo me aseguré de que la gente se diera cuenta». A media mañana, 3 ejecutivos más habían sido arrestados. Al mediodía, la junta directiva del hospital había celebrado una reunión de emergencia y renunciado en masa. A las 2 p.m. la directora Reeves estaba dando una conferencia de prensa anunciando la intervención federal. El Hospital General del Valle estaba ahora bajo supervisión directa del gobierno hasta que se pudiera establecer un nuevo liderazgo. Mónica vio la conferencia de prensa en la televisión de la sala de descanso. Reeves estaba tranquila, profesional, devastadora. Describió el alcance del fraude, los pacientes en peligro, las enfermeras obligadas a trabajar en condiciones peligrosas. No nombró a Mónica específicamente, pero todos los reporteros sabían quién había proporcionado la evidencia. ¿Eres una heroína o una soplona? La pregunta vino de detrás de ella. Mónica se giró. Marcos, de cirugía, estaba en la puerta, con los brazos cruzados. «No lo sé», dijo Mónica honestamente. «Quizás ambas cosas. La gente está perdiendo su trabajo. A mi amiga de administración la escoltaron esta mañana. Tiene 2 hijos y una hipoteca. Ahora está desempleada porque decidiste jugar a la denunciante. Tu amiga de administración ayudó a falsificar informes de cumplimiento federal. Cometió fraude. Estaba siguiendo órdenes. Seguir órdenes no es una defensa, especialmente cuando los pacientes están muriendo». La mandíbula de Marcos se tensó. «Te crees mejor que todos los demás. Crees que eres una especie de cruzada, pero solo empeoraste todo. Este hospital va a cerrar. Cientos de personas van a perder el acceso a la atención médica. Miles van a perder sus trabajos. Y tú te vas al atardecer sintiéndote justa. Si el hospital cierra, es porque la gente que lo dirigía lo destruyó desde adentro. Yo solo documenté lo que ya estaba sucediendo. Díselo a las madres solteras que están siendo despedidas. Díselo a los pacientes que no tendrán a dónde ir para recibir atención de emergencia». Marcos negó con la cabeza. «No salvaste nada, Mónica. Solo lo quemaste todo». Se fue antes de que ella pudiera responder. Mónica se sentó sola en la sala de descanso y se preguntó si él tenía razón, si esto era justicia o solo destrucción, si siquiera había una diferencia. Su turno terminó a las 3. Condujo a casa, preparó la cena. Sofía no comería porque tenía planes con amigos y se sentó en la cocina revisando la cobertura de noticias del escándalo del General del Valle.
Las secciones de comentarios eran viciosas. Es una heroína por exponer la corrupción. Es una traidora que destruyó un hospital comunitario. Típica empleada descontenta con ganas de vengarse. Finalmente, alguien con el valor de hablar. Las narrativas se contradecían, competían. Mónica existía en el espacio entre ellas. Ni heroína ni villana, solo una enfermera que había tomado una decisión y vivía con las consecuencias. El miércoles trajo nuevos desarrollos. La FGR anunció cargos ampliados, no solo fraude, sino delincuencia organizada, conspiración, lavado de dinero. El doctor Cervantes enfrentaba 30 años en una prisión federal. Margarita Fuentes enfrentaba 40. Otros 3 ejecutivos ya habían aceptado acuerdos de culpabilidad a cambio de testimonio. Y Mónica fue llamada a testificar ante un juez de control. El juzgado estaba en el centro de la Ciudad de México, todo mármol y puntos de control de seguridad. Mónica se sentó en una sala de testigos durante 2 horas antes de que la llamaran. El proceso fue más pequeño de lo que esperaba. Un puñado de personas que parecían preferir estar en cualquier otro lugar, escuchando a un fiscal presentar metódicamente evidencia de fraude en la atención médica. Mónica testificó durante 90 minutos, respondió preguntas sobre personal, equipo, atención al paciente, registros falsificados. Estaba tranquila, precisa, profesional. Cuando le preguntaron si había presenciado a alguno de los ejecutivos ordenando explícitamente a las enfermeras que falsificaran la documentación, dijo que sí y proporcionó fechas, horas y evidencia por correo electrónico. Cuando le preguntaron si creía que los pacientes habían muerto como resultado de las acciones del hospital, dijo que sí y describió los casos en detalle. Cuando la despidieron, el fiscal le agradeció su servicio. Mónica quiso reír. Servicio, como si se hubiera ofrecido voluntaria para esto en lugar de ser arrastrada por las circunstancias y la conciencia. Salió del juzgado y encontró a la directora Reeves esperando afuera. «Lo hiciste bien ahí dentro», dijo Reeves. «¿Cómo lo sabe? No estaba en la sala. El fiscal me envió un mensaje. Dijo que fuiste una de las testigos más creíbles que ha visto en 15 años». Reeves señaló una cafetería al otro lado de la calle. «¿Te invito a un café? Necesitamos hablar». Se sentaron en un rincón. Reeves pidió un café negro. Mónica pidió un té que no bebería. «Van a presentar cargos formales», dijo Reeves sin preámbulos. «Probablemente para el final de la semana. Una vez que eso suceda, esto se volverá muy público, muy rápido. Juicios, cobertura mediática, tu nombre va a estar en todas partes. Ya está en todas partes. No como esto. Ahora mismo eres una nota al pie en los artículos de noticias. Después de los cargos, serás la testigo estrella en un proceso federal. Los abogados defensores intentarán destruir tu credibilidad. Van a afirmar que tenías motivaciones personales. Van a desenterrar cada error que hayas cometido y lo exhibirán frente a las cámaras. El té de Mónica se enfrió en sus manos. «Puedo manejarlo». «¿Puedes?» «Porque he visto a testigos quebrarse bajo este tipo de presión. He visto a personas con testimonios sólidos desmoronarse cuando los abogados defensores comienzan a preguntar sobre sus hábitos de bebida en la universidad, o su divorcio, o esa vez que recibieron una multa de estacionamiento. Estos abogados son profesionales en hacer que la gente honesta parezca deshonesta. ¿Qué quiere que haga? Quiero que estés preparada. Consigue un abogado, uno bueno. La Defensoría Pública te asignará uno, pero quieres a alguien que se especialice en casos de denunciantes, alguien que pueda protegerte cuando esto se ponga feo. No puedo pagar. El general Camacho ya lo arregló. Representación pro bono de uno de los mejores despachos de la Ciudad de México. Te contactarán al final del día». Reeves se inclinó hacia adelante. «Mónica, escúchame. Lo que hiciste fue correcto.
Fue valiente, fue necesario. Pero eso no significa que vaya a ser fácil. Los próximos meses te pondrán a prueba de maneras que no puedes imaginar. Mantente fuerte, mantente honesta. No dejes que te hagan dudar de ti misma. Mónica asintió con la garganta apretada. Y una cosa más. Reeves deslizó una carpeta sobre la mesa. Esto llegó esta mañana. Pensé que deberías verlo antes de que se haga público. Mónica abrió la carpeta. Dentro había una carta en papel membretado oficial de la Secretaría de Salud dirigida a ella. Estimada señorita Herrera, en reconocimiento a su extraordinario valor al exponer el fraude sistémico y el peligro para los pacientes en el Hospital General del Valle, se le otorga por la presente el Premio Federal a la Integridad en la Atención Médica. Este reconocimiento distingue a las personas que demuestran una dedicación excepcional para proteger a los pacientes y garantizar la rendición de cuentas en los sistemas de salud. La carta continuaba con un lenguaje formal sobre ceremonias de premiación y reconocimiento público. Mónica la leyó 2 veces y no sintió nada, ni orgullo, ni satisfacción, solo agotamiento. «¿Quieren darme un premio?», dijo secamente. «Te lo mereces». «No lo quiero. Quiero que el hospital se arregle. Quiero que las enfermeras tengan condiciones de trabajo seguras. Quiero que los pacientes reciban la atención que merecen. No quiero una ceremonia». A veces no puedes elegir. A veces el reconocimiento llega, lo quieras o no. Reeves terminó su café. «Pero por si sirve de algo, lo entiendo. Los héroes rara vez quieren ser héroes. Solo quieren que las cosas mejoren». Mónica fue a casa esa noche y encontró a Sofía esperando con noticias. Había sido aceptada en un programa de verano de premedicina en el TEC de Monterrey. Beca completa, una oportunidad que podría cambiar toda su trayectoria hacia la escuela de medicina. «Mamá, esto es enorme». Sofía prácticamente saltaba. «Este programa tiene una tasa de aceptación del 95% en las mejores facultades de medicina. Si me va bien, podría...» Se detuvo al ver el rostro de Mónica. «¿Qué pasa? Pensé que estarías emocionada». «Estoy emocionada. Estoy muy orgullosa de ti». Mónica atrajo a su hija en un abrazo. «Vas a hacer cosas increíbles. Entonces, ¿por qué pareces a punto de llorar?» Porque Mónica se estaba dando cuenta de que su hija se convertiría en doctora en un sistema de salud que estaba roto de maneras que apenas comenzaba a comprender. Porque Sofía enfrentaría las mismas decisiones imposibles. Porque nada de lo que Mónica estaba haciendo ahora sería suficiente para arreglar todo lo que necesitaba arreglarse. Pero solo dijo: «Lágrimas de felicidad. Lo prometo». El jueves trajo los cargos formales. 17 personas acusadas de conspiración para defraudar al IMSS y al ISSST. 3 enfrentando cargos adicionales de negligencia criminal con resultado de muerte de pacientes. El rostro de Margarita Fuentes estaba en todos los medios con las palabras: «Exdirectora general enfrenta 40 años», debajo, y el teléfono de Mónica explotó. Reporteros, colegas, parientes lejanos con los que no había hablado en años, todos de repente queriendo hablar. Abogados de los equipos de defensa tratando de contactarla a pesar de las instrucciones explícitas de no hacerlo. Grupos de defensa queriendo que hablara en conferencias, editoriales, queriendo que escribiera un libro. Mónica apagó su teléfono y se fue a trabajar. El viernes era su último turno en el Hospital General del Valle antes de comenzar en Cumbres de la Sierra el lunes. La unidad cardíaca funcionaba con personal mínimo. La mitad de las enfermeras habían renunciado, se habían transferido o habían sido reasignadas durante el caos. Mónica cuidó de 6 pacientes en lugar de 4, doblando un turno que no tenía que hacer porque la alternativa era dejarlos con poco personal. A las 2 p.m., estaba en la habitación de un paciente cuando Luisa apareció en la puerta pálida. «Mónica, al vestíbulo ahora».
Mónica entregó a sus pacientes y bajó las escaleras esperando más agentes federales o más medios o más crisis. En cambio, encontró a 300 empleados del hospital abarrotando el vestíbulo. Enfermeras, técnicos, personal de limpieza, trabajadores de la cafetería, fisioterapeutas, trabajadores sociales, todos los departamentos representados. Se quedaron en silencio, y cuando Mónica apareció en lo alto de las escaleras, comenzaron a aplaudir. El sonido fue ensordecedor, abrumador. Mónica se quedó congelada mientras personas con las que había trabajado durante años, personas que habían susurrado sobre ella, la habían cuestionado, habían dudado de ella, aplaudían hasta que sus manos debían doler. Algunos lloraban, otros sonreían. Unos pocos sostenían pancartas. Gracias por hablar. Salvaste este hospital. Las enfermeras apoyan a las enfermeras. Luisa estaba a su lado, de repente poniéndole un micrófono en las manos. Di algo. Mónica miró 300 rostros. Miró las cámaras que de alguna manera habían vuelto a entrar, miró el enorme peso de la expectativa presionándola. No hice esto sola, dijo. Su voz se quebró, se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. No hice esto sola. Cada enfermera aquí sabe de lo que hablo. Cada técnico, cada persona que dobla turnos porque no había cobertura. Cada persona que ha hecho rendir los suministros porque el presupuesto era limitado. Cada persona que ha visto sufrir a los pacientes porque el sistema estaba roto. Todos ustedes lo vieron. Todos ustedes lo sabían. Simplemente tuve la suerte de que alguien me escuchara cuando hablé. La multitud estaba en silencio ahora. Este hospital va a cambiar, continuó Mónica. Tiene que hacerlo. Pero el cambio no significará nada si no recordamos por qué fue necesario. Si no recordamos a los pacientes que merecían algo mejor, al personal que merecía algo mejor, si no nos comprometemos a asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Hizo una pausa. Me voy el lunes. Empiezo un nuevo trabajo. Pero todos ustedes se quedan. Ustedes son los que reconstruirán este lugar. Lo harán mejor. Lo convertirán en lo que debería haber sido desde el principio. Lo convertirán en un lugar donde las enfermeras quieran trabajar y los pacientes puedan confiar. Le devolvió el micrófono a Luisa y se alejó antes de que alguien pudiera hacer más preguntas. Su casillero estaba en el vestidor del personal. Lo vació lentamente. 7 años de pertenencias acumuladas cabían en una sola caja. Fotos, uniformes extra, los certificados de empleada del mes que nunca se había molestado en llevar a casa. Una tarjeta que Sofía le había hecho en 3er grado que decía, «Mi mamá salva vidas», con crayones. «¿De verdad te vas?» Janet estaba en la puerta. «Sí. No puedo decir que te culpo. Este lugar es un desastre. Está mejorando». «Quizás». Janet se acercó. «Oye, te debo una disculpa. Fui una de las personas que hablaron de ti a principios de esta semana. Dije que solo intentabas vengarte. Estaba equivocada». «Está bien. No lo está, pero ahora lo entiendo. Lo que hiciste requirió agallas, más de las que la mayoría de nosotros tenemos». Janet le tendió la mano. «Buena suerte en Monterrey». Mónica la estrechó. «Gracias». Terminó su turno. Se despidió de los pacientes que se habían convertido en rostros familiares. Abrazó a Luisa y a Marcos y a una docena de otras enfermeras que la habían apoyado durante el caos. A las 7 p.m. salió del Hospital General del Valle por última vez como empleada. El estacionamiento estaba casi vacío. El coche de Mónica estaba en la esquina más alejada, donde siempre estacionaba. Estaba a mitad de camino cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró. Un hombre estaba a 3 metros de distancia, traje caro, ojos fríos, alguien que no reconoció, pero cuya postura gritaba abogado corporativo.
Enfermera Herrera, dijo, necesitamos hablar. La mano de Mónica encontró sus llaves, las posicionó entre sus dedos como le habían enseñado en clases de defensa personal años atrás. No estoy autorizada a hablar con usted. Contacte a mi abogado. Esto no es sobre el caso. Se acercó más. Mónica retrocedió. Se trata de decisiones. Específicamente, la decisión que va a tomar cuando se dé cuenta de lo mucho más fácil que sería su vida si desarrollara amnesia sobre ciertos detalles de su testimonio. Me está amenazando. Le estoy ofreciendo claridad. Otro paso adelante. Mis clientes están dispuestos a ser muy generosos con los testigos que de repente recuerdan las cosas de manera diferente. Fondo universitario para su hija, una casa nueva, honorarios de consultoría de 6 cifras. Todo lo que tiene que hacer es admitir que podría haberse equivocado sobre algunas de las cosas que vio. El pulso de Mónica martilleaba. «Aléjese de mí». «¿O qué? Llamará a seguridad», sonrió. Esta conversación nunca sucedió, señorita Herrera, al igual que su testimonio podría nunca suceder. Piénselo, piense en Sofía, piense en su futuro, piense en lo mucho más fácil que serían las cosas si simplemente... La puerta de un coche se cerró de golpe. Ambos se giraron. La directora Reeves salió de un sedán sin distintivos, seguida por 2 agentes de la FGR. Lo curioso de las investigaciones federales es que tendemos a vigilar a los testigos clave, miró al abogado, especialmente cuando sospechamos de intento de manipulación de testigos. El rostro del hombre se puso ceniciento. Tiene derecho a permanecer en silencio, dijo uno de los agentes, ya buscando las esposas. Mónica los vio arrestarlo, vio otra pieza de la conspiración desmoronarse y sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. No satisfacción, algo más frío, más duro. Esta gente no iba a parar, iban a seguir viniendo, seguir amenazando, seguir tratando de proteger el imperio que habían construido sobre el sufrimiento de otros. Y Mónica Pri